Muy bien, va a abrir su Biblia, el quinto libro, que corresponde a Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Repito, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Bien, antes de leer la palabra, la porción, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Dios nos dé entendimiento y comprensión de lo que hoy, este día, quiere enseñarnos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, suplicamos que tu presencia siga permaneciendo en este lugar y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, el instructor, que nos dé entendimiento, capacidad de comprensión y asimilación. Espíritu Santo, en este día nos sometemos a ti y nos sometemos bajo la autoridad de la palabra. Gracias, Padre. Amén. Capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice: Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es como una pregunta. Bien, el tema de hoy: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ese es el asunto que vamos a tratar. Bien, ahí en el versículo 13 dice, busquen esa parte, dice que yo te prescribo hoy. Quiero definir para que tengamos que conozcamos o entendamos la diferencia entre describir y prescribir, ¿ok? Aquí Dios dice que te estoy prescribiendo. Prescribir es como si un médico nos da una receta, es una prescripción. Y describir es algo que relatamos lo que ha pasado. Y voy a tomar como ejemplo acerca de la vida de Daniel. Ahí en Daniel, el profeta Daniel, encontramos en su biografía, él dice que ayunó, ¿sí? Ayunó y llevó un tipo de ayuno. Ahora, en estos días, muchos cristianos dicen, vamos a ayunar con el ayuno de Daniel. Y ya más o menos siguen la forma como ayunó Daniel. Pero lo que pasa es que el ayuno de Daniel no es una prescripción, sino que es una descripción. Ahora, si alguien quiere hacer lo que hizo Daniel, pero no es una prescripción. Daniel así lo recibió y así Dios lo guió para ayunar de esa forma. Pero hoy en día lo toman como una prescripción cuando no es una descripción. No es una prescripción, perdón, es una descripción. Ok, ya definido este asunto, vamos a ver aquí en estos dos versículos, versículo 12 y 13, vamos a ver que Dios aquí nos presenta los requerimientos. Y estos requerimientos son verbos activos que hacen referencia a varias actitudes de nuestro corazón y de las personas. Los verbos que aquí vamos a continuación a explicar cada uno de ellos denotan la fidelidad de Dios y se explican en varias partes de la Biblia. Aquí Moisés nos da un resumen simple y fácil de recordar. Nos presenta 5 requisitos necesarios para una relación íntima y personal con Dios. Estos requisitos aparecen varias veces en los sermones mismos de Moisés y en varios contextos en diferentes partes de la Biblia o en diferentes partes de la Torá.
Bien, estas 5 demandas inculcan en la mente y en el corazón de cada israelita, pero ahora nos toca a nosotros la importancia de la completa fidelidad a Dios y del pacto. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, aquí recién habían hecho un pacto con Dios. Moisés estaba recordándoles ese pacto y cómo tenían que obedecer. En nuestro caso, estamos viviendo el último pacto que Jesús hizo, y ese pacto se llama el pacto de sangre. Bueno, nosotros como hijos de Dios o como cristianos también estamos viviendo bajo un pacto, y estas demandas también nos corresponden. Cada demanda que vamos a encontrar en el versículo 12 y versículo 13 es un aspecto diferente de la actitud de amor y de reverencia hacia Dios. Cada demanda representa lo que significa tener solo a Jehová como el Dios nuestro. ¿Dicen amén? Pues a continuación, aquí vamos a ver los elementos esenciales. Número 1, versículo 12. Número 1, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, sino que temas a Jehová tu Dios. Ese es el primer verbo, el primer requerimiento o el primer elemento esencial que tiene que ver y entra en la dinámica de nuestra actitud de amor y reverencia a Dios. Entonces, número 1, dice que tengamos temor o que temamos a Jehová nuestro Dios. Definamos. Muchas veces definimos el temor. Temor a Dios es como miedo, tener miedo a Dios. Es como un ser espantoso, hay que escondernos de Él. Pero realmente la palabra temor en la Biblia se refiere a reverencia profunda delante de Él. Entonces, temor a Jehová es reverencia a nuestro Dios. Y lo vemos allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjese, hermano, que cada demanda de Dios o cada elemento que Dios o cada requerimiento que Dios establece en su palabra, después de eso hay un buen resultado. Y aquí en este capítulo 5 y 29 de Deuteronomio dice: para que tú y tus hijos les vaya bien siempre, que temiesen y guardasen todos los días y todos mis mandamientos. Diga conmigo: todos mis mandamientos. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Se fija? Vuelve a repetir: a Jehová tu Dios temerás. Quiere decir, a Jehová tu Dios tendrá reverencia profunda de respeto hacia Él, y incluye servir. Salmo 111, versículo 10, ahí vamos a ver otra cosa o otro punto del temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Para poder tener sabiduría espiritual, sabiduría de Dios, comienza con el temor de Dios. Es decir, reverencia profunda, reverencia respetuosa hacia Dios. Y tener reverencia a Dios incluye obediencia y guardar sus mandamientos. Y como resultado, Dios te va a dar sabiduría. Hoy en día el ser humano
necesita sabiduría. Necesita sabiduría para su matrimonio, sabiduría para sus hijos, sabiduría para su trabajo, sabiduría para desenvolverse en este medio social que cada vez se está poniendo difícil. Entonces necesitamos sabiduría de Dios. No sabiduría de lo que nos da la universidad, sino la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Y esta viene a través del temor a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice casi lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pregunto, ¿usted quiere sabiduría? Digan amén fuerte. Que escuchen a sus hermanos que van a escuchar la predicación. El principio de la sabiduría es reverencia respetuosa a la persona de nuestro Dios, que incluye obediencia y guardar sus mandamientos. Y Dios te va a hacer un hombre y una mujer sabia. Y mira lo que dice el mismo versículo, la siguiente parte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos son el contrario de los que no tienen sabiduría. Esos son insensatos. Y dice que ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que nunca nos suceda eso, que despreciemos la sabiduría y la enseñanza de Dios, porque caeríamos en la misma categoría de los insensatos. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría es igual ciencia, entendimiento, inteligencia o ser sabio, cómo manejar los asuntos diarios que cada día nos enfrentamos. Entonces, aclarado este punto, el primer elemento o la primera demanda dice que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué pide Dios de ti? Número 1, que temas a Jehová tu Dios. No que le tengas miedo, sino que le tengas reverencia en donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Y donde quiera que estemos, tenemos que tener en mente que Dios está allí. Y lo que hago, lo que digo, Él está escuchando porque está allí. Y yo sé, si estoy lejos de mi casa y tengo temor de Dios, es decir, reverencia, yo me voy a comportar como un hijo de Dios. Requerimiento número 2. Dice que andes en todos sus caminos. Si está leyendo su Biblia, estamos siguiendo frase por frase. Que andes en todos sus caminos. La palabra caminos figurativamente nos dice acerca del curso de la vida o modo de vivir o nuestras acciones. También se refiere nuestra conducta, nuestro proceder y nuestro rumbo que tomamos cada día. Ese es lo que dice o lo que significa caminos. Ahora, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, claramente nos dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado. Entonces Dios nos ha dado un camino. Entonces Dios nos ha mostrado un camino que caminar. Entonces Dios ya nos trazó un camino en donde caminar. Y por eso dice Dios: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y miren el resultado: para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Son más los resultados que las demandas. Si tú analizas cuidadosamente este versículo, vas a encontrar más resultados que demandas. La demanda es que caminemos en el camino de Dios, y los resultados dice: para que viváis y te vaya bien y tengas largos días donde vas a vivir. ¿Cuántos no anhelan esto? ¿Sabían ustedes que la gente que se dedica a la maldad, que se dedican a hacer cosas en maldades, cosas
que dañan a la sociedad y al prójimo. ¿Sabían ustedes que su vida es acortada? Mueren jóvenes, mueren muy jóvenes. Mateo capítulo 7 y versículo 13, vamos a ver allí el camino que nos muestra el Nuevo Testamento. 5:33 de Deuteronomio nos muestra el camino del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? La perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, el camino que la gente elige, donde dice, yo me voy a divertir hasta al final, yo voy a comerme el mundo en un bocado, yo voy a hacer lo que yo quiero. Están eligiendo el camino espacioso, y ese camino los va a llevar a la perdición, no les va a llevar a nada bueno. Y dice aquí que la puerta, el camino de Dios es estrecho, pero vamos a ver qué dice Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El camino espacioso, son muchos los que van para allá. El camino que lleva a la vida es estrecho, es angosto, y pocos son los que la hallan. Gracias a Dios, Dios nos rescató del camino ancho, y estamos intentando con todo nuestro corazón caminar en este camino angosto y estrecho. Pero este camino angosto y estrecho, que no nos permite cargar tantas cosas, nos lleva a la vida, y eso es lo importante. Usted ahora ya está en el camino angosto. ¿Y saben cómo se llama ese camino angosto? Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el camino. Si Jesús está en tu vida y tú has decidido seguir a Jesús, estás en el camino angosto, y ese camino se llama Jesús. Y si tú sigues a Jesús, que es el camino, finalmente, al final de tu vida, vas a llegar con el Padre. Porque la Biblia dice que Él mismo nos conecta y nos lleva con el Padre. Pero ese camino es angosto, hermanos. Así que tú tienes que tener mucho cuidado, caminar en ese camino angosto y estrecho. En ese camino no puedes cargar tantas cosas que hay en el mundo, porque no vas a caber en ese camino. Entonces tengamos cuidado. Siguiente requerimiento. Allí en el versículo 12 dice, y que lo ames. ¿Ok? Primero dice que tengamos temor. Número 2 dice que andemos en sus caminos. Y número 3, que lo amemos. Que amemos a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas a Dios? Dígalo así fuerte, con convicción. Otra vez voy a preguntar, ¿amas a Dios? Qué bueno que amas a Dios, porque dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el antiguo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice allí en Mateo, bueno, explico tantito. Entonces el tercer requerimiento es que amemos a Dios. Y sabes una cosa, para poder amar a Dios, para recibir Dios tu amor, lo que hizo primero Él es que te amó primero. Te amó primero, y ese amor fue tan extremoso que no le interesó que su Hijo Jesús muriera colgado en una cruz. Esa fue la máxima expresión del amor del Padre.
Y cuando Jesús viene a nuestro corazón, nosotros respondemos y le amamos, pero no le amamos primero a Él, sino que Él primero nos amó. Y como respuesta, le amamos a Él. A los padres de familia pueden entender muy bien esta explicación o este nivel de amor. Cuando tú amas a tu hijo y en respuesta tu hijo te ama, te dice: te amo papá, te amo mamá, me haces mucha falta, eres el único, y tantas expresiones que dan los hijos porque reciben amor. Amén. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento que dice en referencia a este amor o amar a Dios. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará a el otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y luego dice Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tercer requerimiento es que lo amemos. Y en el Evangelio de San Juan nos dice y nos explica, nos descifra cómo amar a Dios. Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuando tú, con todo tu corazón, con toda reverencia y con toda tu actitud quieres cumplir sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, le estás demostrando a Dios que le amas. Y Él, con tu actitud de obediencia, Dios dice: mi hijo me ama, mi hija me ama. Y dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si ustedes se fijan, hermano, cada requerimiento que encontramos en la Biblia, hay resultados positivos que nos bendicen. Juan capítulo 14 y versículo 23, Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Se fija? Hay un requerimiento, pero también hay un resultado. Y el resultado final es que tú vas a estar en la morada de Dios con Jesús y al Padre. Cuarto requerimiento. Dice el versículo 12 de Deuteronomio: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el cuarto requerimiento. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Antes de explicar esto, hacemos una mención nuevamente lo que vimos. Número 1 es que temas a Dios todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Requerimiento número 2, que camines en sus caminos. Y recuerda, el camino es Jesús, que caminas. También la palabra camino significa huellas. Y ese camino que Jesús nos muestra, Jesús caminó en ese camino. Es decir, nosotros seguimos las huellas de Jesús. Ahí están plasmadas las huellas de Jesús. Y si el camino que tú tomas no están las huellas de Jesús, detente, regrésate y encuentra las huellas de Jesús. Número 3, que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso lo explico en el requerimiento número 4, en donde dice: y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vamos a descifrar primero 3 cosas importantes: servir, corazón y alma. Primero, servir. La palabra abad, que es la raíz primaria
de esa palabra significa trabajar en todo sentido. También significa servir, arar la tierra, cultivar, y mira lo que incluye: adorar, culto, ministrar, desempeñar, servir, siervo. Eso es lo que incluye toda la palabra servir. Lo voy a repetir: trabajar en todo su sentido, servir, arar, cultivar. Lo más interesante, adorar, culto, ministrar, desempeñar, servir y ser un siervo. Eso es lo que significa servir. Y cuando dice aquí que sirvas a Jehová, dice que lo adores, dice que trabajes, que ministres en su presencia, dice que desempeñes algo que Él le agrada. Cuando dice que sirvas a Jehová tu Dios, dice que seas un siervo útil en las manos de Dios. ¿Ok? Ahora, la palabra todo tu corazón, la palabra todo, en el hebreo se pronuncia como kol. Y esta palabra kol propiamente se refiere a todo. Por eso dice que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y sabes lo que a veces hacemos los cristianos y los hijos de Dios? Desfragmentamos nuestro corazón, desfragmentamos nuestra alma y decimos: este fragmento es para Dios, este fragmento es para mis hijos, y este fragmento es para mi trabajo, y este fragmento es para mi diversión, y este fragmento es para esta otra cosa. Entonces nuestro corazón y nuestra alma está fragmentada y lo tenemos repartido, y a Dios le dejamos una porción. Pero en cambio la Biblia dice que le sirvamos con todo. Diga conmigo, todo. Dígalo, todo. Dios dice que le sirvas con todo tu corazón, no a la mitad. Dios no acepta la mitad, y menos un cuarto, y menos una fracción más pequeña. O le damos todo a Dios o no le damos nada. Pero si no le damos nada, vamos a tener nuestra propia consecuencia. Prefiero darlo todo. Y cuando se refiere corazón, recuerden que la semana pasada hablamos de corazón, y en hebreo es lebab, y se refiere lo más profundo del ser humano, ¿ok? Pero también dice allí en el punto 4, con toda tu alma. Y la palabra alma en el hebreo es nefesh. Nefesh. Y nefesh propiamente se refiere a una criatura que respira. ¿Usted respira? ¿Tienes alma? También significa aliento, significa vida y también significa voluntad. Entonces, terminamos este punto. Propiamente, cuando dice todo, es el todo. Y no podemos fragmentar nuestro corazón y nuestra alma. Por eso dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. ¿Se fija? Dios quiere que te conviertes un siervo, un servidor. Y cuando mencionamos aquí atrás la palabra culto, la palabra adorar, cuando venimos a este lugar, hacemos culto a Dios, le adoramos. Cuando tú levantas tus manos y cantas, y cuando dices santo es el que vive, santo es el que reina, estás adorando, estás haciendo un culto para el Señor, estás ministrando, y ese es parte del servicio que Dios pide. Luego Salmos 101, versículo 6 dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección,
este me servirá. ¿Cómo ve? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Significa que hay una condición para servir a Dios. Romanos capítulo 6, 19. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento referente a este asunto. Romanos 6, 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, tiempo pasado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. ¿Para qué? Para servir la justicia. Porque tenemos un antes y un después. El antes es cuando vivimos sin Dios, sin temor, sin reverencia, sin conocer los estatutos y las normas de vida que Dios le agrada, pues ahí le dimos duro a la vida. Y dice que nuestros miembros de nuestro cuerpo los usamos para servir a la inmundicia y la iniquidad. Pero ahora que tenemos un presente, un cambio, un después, dice que ahora todos nuestro cuerpo, ahora es para santificación y para servir en la justicia de Dios. ¿Cómo lo ve? ¿Quiere servir a Dios? ¿Con su cuerpo, con todo su ser? ¿O todavía le quieres allá en el mundo? Y luego dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, es decir, el apóstol Pablo está describiendo de los hermanos de Tesalónica acerca de Pablo y el equipo misionero. Dice, de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los hermanos de Tesalónica estaban contentísimos por haber escuchado el Evangelio. Estaban felices, agradecidos con Pablo y el equipo misionero. Y dice, dejamos la idolatría, nos zafamos de la idolatría, ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Amén. Servimos al Dios vivo y verdadero. Pero ¿cómo podemos servir más a Dios? ¿Qué otras formas podemos servir a Dios? Bueno, cuando tú evangelizas a una nueva persona, cuando tú compartes tu fe con una persona, ya sea quien sea, el que se te atraviesa allí enfrente y Dios te dice, predícale, testifícale, a él testifícale. Estás sirviendo. Cuando sientes o Dios te indica o por petición de alguien te pide, ora por mí. Cuando oras por alguien, estás sirviendo. Cuando oras por esta iglesia, estás sirviendo. Si tú oras por mi vida, estás sirviendo. Siguiente, cuando tú das un buen testimonio con tu conducta a la sociedad, es parte del servicio a Dios. No estás hablando, pero estás dando un buen testimonio. Y tu vida está dando un mensaje sin palabras. Otra cosa, cómo podemos servir a Dios, es cuando ayudamos al prójimo necesitado o algún hermano que conocemos de la iglesia en necesidad. Es parte de un servicio. Siguiente, cuando apoyamos a nuestra iglesia o a nuestra congregación de sus diferentes y múltiples necesidades. Una congregación, una iglesia tiene muchísimas necesidades, muchas cosas que hacen falta, y cuando nosotros somos parte de ella, estamos sirviendo a Jehová nuestro Dios, y dice que lo hagamos con todo el corazón y con todo el alma. Gritan amén fuertemente. Y en el versículo 13, el quinto requerimiento dice que guardes
los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Amén. Lo que acabamos de leer, el versículo 12, los 5 verbos o los 5 requerimientos, esa es la prescripción que Dios nos está dando. Este día Dios te dio una prescripción. De aquí sales con una receta de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Amén. Este día tu corazón allí va a estar anotado. El Espíritu Santo está allí escribiendo en tu corazón la receta de lo que Dios quiere de ti. No yo, es Dios. Y yo también voy a salir de aquí con esa receta. Y yo creo que conmigo ya está escrito desde hace tiempo. Y mi parte ahora es vivir. Que guardemos los mandamientos de Jehová y sus estatutos que nos está prescribiendo hoy. Aquí no está describiendo, sino que está prescribiendo. ¿Se acuerdan? Que comentamos al principio esto. Bueno, cuando la palabra guardar corresponde la palabra hebrea shamar. Esta palabra shamar, su raíz primaria propiamente es cercar alrededor como con espinos, ¿sí? Guardar generalmente es proteger, cuidar, advertir y cumplir. Bueno, cuando estudiamos el lenguaje original hebreo, pues, ¿qué significa ese cercar alrededor con espinos? Cuando tú quieres proteger algo que es valioso para ti, ya sea una plantita o lo que sea, de los animales, prácticamente la gente lo cerca con espinos, ¿sí? La gente lo cerca con espinos para que nadie se meta. Y ya les va otro comentario. Las águilas, cuando construyen su nido, la base del nido prácticamente es ramas de espinos, ramas de espinas. Prácticamente es una base de puras espinas. Y después de eso, el siguiente paso es ponerle las plumas de su pecho para que se haga un nido acolchonado y las espinas no incomoden a los polluelos. Y ya cuando los polluelos ya son grandecitos, entonces le quitan las plumas y el polluelo se siente incómodo. Bueno, el águila lo hace con 2 motivos. Número 1, es para que nadie se acerque ese nido porque está cercado con espinos. Y cuando dice aquí la Biblia que guarde los mandamientos, es decir, los mandamientos de nuestro Dios, no es para hacernos la vida imposible. Los mandamientos de Dios no es para que nos aburramos, que tengamos aburrición o sintamos que Dios es un Dios exigente. Los mandamientos de Dios es una cerca como de espinos para que nosotros estemos adentro seguros. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y mandamiento corresponde a la palabra mitzvah y significa mandato, sea humano o sea divino. También se refiere estatuto, ley, mandamiento, orden o precepto. Y repetimos, Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días? ¿Se fijan? Todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ese es la cerca de espinos. Y cuando tú estás dentro de esa cerca de espinos, nadie se acerca a ti, porque estás seguro y guardado por los mandamientos de Dios. Y cuando actuamos contrariamente a eso,
estamos expuestos. Y el que nos quiere hacer daño nos va a hacer daño. ¿Y quién crees tú que está interesado por tus huesos? Por decir así, ¿quién crees? Dice la Biblia en Santiago, el diablo como león rugiente buscando alrededor, ¿qué? ¿A quién devorarlo? ¿A quién hacerlo trizas y comérselo? Pero cuando tú guardas los mandamientos de Dios y caminas en ellos, pidiéndole a Dios la fortaleza, la guianza y la capacidad para hacerlo, estás dentro de una cerca y el diablo no se acerca. No puede tocar tu vida porque estás seguro. Amén. Muchas veces las iglesias tradicionales a menudo complican la fe a los cristianos con reglas, con regulaciones, con requerimientos hechos por los hombres, así como en el tiempo de Jesús los fariseos y los saduceos y todos los que eran feos tenían muchas condiciones y reglas que no tenían nada que ver con Dios. Hoy en día a veces se encuentran también mucho de eso. Pero, hermanos, concéntrate tú lo que Dios te está pidiendo este día y vas a encontrar paz. Respeta a Dios, siga el camino que Dios te mostró, ámalo, ame a Dios, ame a Jesús, sírvalo con todo tu corazón y obedezca. Y el resultado, ahí lo tenemos en el versículo 13, para que tengáis prosperidad. ¿Se fija? Y aquí dice, para que tengas prosperidad. Esa prosperidad comienza con el área espiritual. Y cuando el área espiritual estamos prosperados, prosperamos en el ámbito material. Entonces, preocúpate más en la prosperidad interior y lo demás Dios se encarga. Levanta tu mano conmigo, así, fuerte. Dilo conmigo: Padre, muchas gracias por haberme enseñado tus requerimientos y lo que me pides a mí en este día. En este día me retiro de este lugar, llevo la prescripción de lo que tú quieres y anhelas de mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a caminar en el camino de Dios y obedecer cada requerimiento de lo que hoy aprendí. Espíritu Santo, gracias. Te encomiendo mi vida. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Que se escuche.